Bueno, hola gente, ¿qué tal? Bueno, somos Mike y el Negro. Este es nuestro canal hace ya más o menos 7, 8 años y esta vez decidimos nombrarlo El Negro y Mike ABC. ¿Por qué ABC? Porque es amantes de viajes y de la comida, ¿no? Amantes de los viajes y la comida. Amantes de los viajes y la comida. Es un canal que tenemos hace varios tiempo, en el que veníamos compilando un poco de las vacaciones que teníamos. Armábamos un videíto así improvisado, compilando momentos, digamos, y lo subíamos más que nada para tener nuestro recuerdo y tenerlo accesible cuando quisiéramos mirar nuestras fotos y videos. Lo hacíamos en YouTube directamente. Y nada, empezamos a ver que empezaba a tener un poco de impacto el canal. Tenemos algunos videos con bastantes visualizaciones. Y nos interesó esta vez empezar quizá a mostrar un poco más, a dar un poco más de información, ¿no? Claro. De los viajes nuestros. Sí, para que le sea útil, digamos, a la gente que tenga ganas de hacer un viaje similar, como para que tenga info de fácil acceso. Así que bueno. Nada, bueno, les queríamos presentar. Bueno, si quieren ir a chusmear los videos del canal, se van a divertir, van a ver cómo empieza la evolución. O sea, tenemos los primeros videos de Ecuador de hace 7, 8 años, República Dominicana, Bayahíbe, Cozumel, México, Nueva York. Esos están buenos. Tenemos un video de un crucero también, de Brasil, cataratas. Así que si quieren, péguense una vuelta, así pueden chusmearlo. Pueden chusmearlo, exactamente. Bueno, y esta vez les queríamos presentar un viaje que hicimos hace poco. El destino es Cuba. Así que nada, van a ver varias etapas de videos. Queríamos presentarles este primer video que se trata de La Habana. Salimos del aeropuerto de Ezeiza. El vuelo era el 1326. 1326 de Aerolíneas Argentinas, que ha sido una pequeña escala en Punta Cana. Tuvimos más o menos 40 minutos, me parece, en Punta Cana. Sí, una hora como mucho. Tuvimos suerte de tener acceso al VIP, al Ezeiza Lounge, que es de American Express. Acá pueden ver las tarjetas de Black que tienen acceso. Y la verdad que nada, es un beneficio bastante piola para los viajeros que pueden tener esta oportunidad, porque bueno, ahí tenés un montón de comida. Sí, primero que es súper cómodo, ¿no? Como que tenés unos sillones recontra cómodos para estar ahí tranquilo esperando. Y además, bueno, sí, tenés comida y bebidas, todo libre. Sí, todo ilimitado. Había desde fiambres, panes, medialunas, cereales, snacks. Había 2 platos que eran tipo un pollo con champiñones y un arroz con vegetales. Claro, ese como el plato fuerte. Como el plato fuerte, porque después todo el resto era más como picaditas, hummus y eso. Sí. Y lo que estaba bueno en las bebidas, que tenés un montón de bebidas para hacerte cócteles, tenías, bueno, cervezas, vinos, y después había vodka, Campari, martini, gin, bueno, y jugos como para que te armes las bebidas que quieras. Sí, otra cosa interesante que tiene este VIP es que tiene duchas, creo que son de libre acceso, no sé si hay que reservar. Después, bueno, tiene un salón para niños, que es interesante para los que tienen niños o niñas. Y la verdad que el salón es grande, generalmente no estuvo lleno de gente. No, la verdad, estaba súper tranquilo. Generalmente hay poca gente las veces que fuimos. Pueden encontrar enchufes con el enchufe americano, de las 2 patitas rectas, digamos a la derecha del VIP, porque nosotros al principio no las encontrábamos, pero si ustedes van recorriendo van a ver que hay algunos puntos especiales en las que sí hay este tipo de enchufes. Pues después, si no, en todas las mesas tenés enchufes normales, digamos. Claro. Pues bueno, había teles y también están las teles como para ver el estado del vuelo, si está por embarcar y demás, o si está demorado. Y ahí nos dimos cuenta que nos habían demorado el primer vuelo 2 horas. Por lo menos esas 2 horas extra las pasamos en el VIP. Sí, pudimos descansar. Para descansar, para tomar una cervecita, un café, una gaseosa, y no en la terminal ya un poco más incómodos, ¿no? Pero sí, la verdad, se demoró el vuelo, pero tuvimos bastante suerte. El avión era un 737 MAX 8, me parece. Pero bueno, era fila 3 y 3. Por suerte el avión estaba, o sea, diría 3/4 de capacidad. Sí, de la mitad para atrás estaba prácticamente vacío, había muchos asientos libres. Así que tuvimos la oportunidad, a mí nunca me había pasado, de estar solo con los 3 asientos. Y bueno, ya también en la fila de 3 asientos sola. Pudimos descansar. Donde sí, nos pudimos relajar un poquito. También les queríamos mostrar un poco el servicio a bordo de aerolíneas. En este caso, a las 5 menos 10 de la mañana nos dieron un pollo, una lámina. Sí, era de como pollo. una pechuga de pollo en láminas, Sí. Frío, ¿no? Sí, estaba frío. Sí. Con un montón de tomates cherry,
y además una bandejita con más tomate cherry. Y bueno, después tenía como si fuera un muffin. Un verde. muffin como de verduras, Sí, por era lo que medio pudimos raro. ver. Era algo de verduras, era salado. Y lo que nos sorprendió fue que nos dieron un alfajor Wallis, que son de Súper calidad suprema. Lo mejor. Así que nada, eso creo que fue lo que más disfrutamos. Sí. Va, lo que más disfruté yo porque ella enseguida creo que ni comió. Dormí no todo el viaje. Durmió todo el viaje. Acá les dejo una imagen de Mai durmiendo. Al final del vuelo, casi a las 2 horas antes ponele de llegar, nos dieron unos sanguchitos de miga de desayuno. Y después, bueno, llegamos a la escala en Punta Cana. Tuvimos media hora, 40 minutos en la terminal del aeropuerto. Pónganle una hora entre que hicimos sí. el ingreso al aeropuerto y hasta que salió nuestro avión de nuevo. Salió el mismo avión, pasa que bueno, lo tenían que limpiar y demás, entonces Sí. tuvimos que bajar del avión. Y ahí le dimos directo hasta La Habana, que más o menos tardamos 2 horas y media. Y en este último trayecto también nos dieron un sanguchito Sí. y algunas bebidas y gaseosas o café. Y bueno, finalmente llegamos al aeropuerto de La Habana y bueno, hicimos los controles de migraciones y de seguridad. Más o menos tardamos 1 hora y media desde que bajamos del avión hasta que salimos del aeropuerto. La verdad que parecía que estaba bastante congestionado, no sé si habrán llegado muchos vuelos al mismo tiempo, pero había bastante gente. Bueno, salimos del aeropuerto y nos estaban esperando de la agencia de viajes con la que habíamos contratado. Apenas salimos de la puerta, nombraron nuestros nombres, se ve que Sí, como que no sé si como que- tenían fotos antes Claro. previas de nuestras, porque ya sabían nuestros nombres. Así que eso fue todo súper rápido. Enseguida subimos al micro que nos designaron. Y bueno, de ahí fuimos al hotel que Más o elegimos. menos un viajecito de media hora más o menos. Sí, desde el fue aeropuerto de La bastante Habana hasta el hotel Trip Habana Libre. Bueno, ahí conocimos también al representante de la agencia de viajes que nos iba a asesorar en el hotel. Sí, que igual lo vimos como el primer día Claro, lo vimos el que primer llegamos. día. Pero bueno, como que nos resolvió varias dudas, porque también está el tema, creo que es muy importante y a todo el mundo le interesa, que tiene que ver con cómo es el cambio de dinero, el cambio de divisas, y como que nos metió un poquito de miedo en el sentido de que era muy difícil y era peligroso cambiar en el mercado negro, digamos, al dólar blue de ellos, más que nada porque si no tenés un conocido, que sepas que la plata no es falsa, que no te van a estafar, pero suceden muchas estafas. Nosotros, además, bueno, después salimos del hotel, tuvimos una experiencia un poco Sí, poco rara. rara respecto del cambio de moneda. Así que preferimos como no... Claro, preferimos no andar- correr riesgo. no correr riesgo y cambiar en el hotel. Más que era el primer día, como que Claro, no queríamos el ser primer día. estafados el primer día y ya arrancar con el pie izquierdo, digamos. Imagínense, un dólar americano equivale en el cambio oficial de ellos 120 pesos cubanos, pero si lo cambiaban en la calle, podían llegar a cambiar un dólar por 170, 180 170 pesos cubanos. Así que la diferencia era casi del 50%, pero nosotros por tranquilidad decidimos cambiar en el hotel. Si quieren saber después sobre nuestra experiencia, comenten. Bueno, nuestro primer paseo, apenas llegamos, luego de cambiar la divisa, nos fuimos al Hotel Nacional, que estaba más o menos a 3-4 cuadras del hotel. Es un hotel también icónico, que estuvieron un montón de figuras, tienen como un salón de la fama. Nada, súper lindo. Sí. Es hermoso, súper pintoresco. Y tiene también la parte de afuera, que de noche están como todas unas lucecitas prendidas al aire libre. Sí, Y un jardín tiene vista muy como al lindo, malecón, con vista al digamos. malecón. La verdad es precioso. Hermoso. Y bueno, después como habíamos venido con mucho hambre del viaje, fuimos a cenar a uno de los restaurantes internos que tiene el hotel, que se llamaba El Bucanero, ¿no? Que ahí comimos una ropa vieja que estaba deliciosa y yo una comí pierna pierna de cerdo. de cerdo. Sí, estaba súper rico. La comida la verdad que era deliciosa, lo que sí los platos como medios Sí, como un poco escasos. chiquitos. Pero Así que muy rico. como yo me quedé con hambre, nos fuimos al otro restaurante del hotel, que estaba más En la parte de salida, afuera, claro, en sí. la parte de afuera. Pedimos un pollo asado. Es más como de comida rápida, tenía como hamburguesas, sanguchitos Claro. y esos tipos de cosas. ¿Pollo a la brasa o pollo asado? Pollo le decían? asado. Pollo asado. Que la verdad nos dejó súper sorprendidos. Estaba súper rico. Así que nada, así terminó nuestro primer día. No era caro comer en el hotel. No era para Yo nada pensé que caro. como era comer en el hotel, por lo general acá en Argentina, en Buenos Aires, si vas a comer en un hotel es un poco más caro. Allá la verdad que los precios estaban súper accesibles, así que estuvo bueno. Bueno, respecto del hotel, fuimos al Hotel Habana Libre. Originalmente era el Hotel Habana Hilton, pero bueno, luego con la revolución pasó a ser llamado Hotel Habana Libre. La verdad que el hotel
estaba bastante bien, tenía un lobby muy grande, tenía 2 o 3 bares en el lobby, 2 restaurantes, el espacio de pileta, piscina. Súper lindo. Súper lindo. Te daban las toallas, pero tenías que dejar como una seña, ¿no? Una garantía. Sí. Pero lamentablemente para nosotros estaba bastante fresco cuando fuimos, imagínense, 25 grados, nublado, no estaba muy lindo para disfrutar estar en la piscina. Pero bueno, había también unos pequeños detalles, es que no salía agua caliente. Ah, no, eso fue lo único malo para mí, porque la verdad que el hotel estaba súper lindo. Estaba súper lindo. Se notaba que estaba como las habitaciones eran súper modernas. No sé si fue un problema puntual, que no sé si lo habrán solucionado, pero no sé si fue cuando fuimos nosotros justo que no había agua. O tal vez el piso, que era un piso bastante alto en el que estábamos nosotros. Era piso 18. Pero sí, no, el agua salía tibia. Sí. Y bueno, y acá le dejamos un pequeño tour de la habitación. Desde ya les pido 1000 disculpas por el dedo, que lo dejo, aparece mi dedo en casi toda la grabación de la habitación. Y también 1000 disculpas por el cansancio que van a ver que tengo en el video, pero bueno, no quería dejar de mostrárselos. Bueno, no quería dejar de mostrarles la habitación del hotel. Se abre con una tarjeta tipo contactless. Bueno, y entramos. La puerta. Bueno, nos encontramos primero con el baño, con una buena bacha, con su jabón, shampoo, crema de enjuague y también, bueno, algunos vasos que nos proveen para estas cosas, ¿no? Secador de pelo. Bueno, y acá tenés la ducha. Bueno, inodoro, y no sé este espacio para qué es, pero es como un monoambiente más. 2 placares, un placar grande, con 2 almohadas extra, una frazada extra, y además plancha, y la tabla de planchar, que estaba ahí de entrada. Este es el espacio principal, la cama está buena, bastante grande y cómoda. Balconcito, tele 32 pulgadas y acá abajo tenés una heladera, viene vacía, pero bueno, puedes acá poner el agua, cerveza, lo que quieras. Y además en el otro cajón tiene caja fuerte, que es con una tarjeta aparte, bastante buena. Y algo importante que tiene esto también. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos vista a la pileta del hotel. Y la vista al malecón. Bueno, después otro aspecto muy importante y a tener en cuenta es el desayuno, ¿sí? Así que también les grabamos un poquito del desayuno para que puedan ver de qué se trata, qué incluye, qué no. Pero bueno, la verdad, en mi opinión, no es el desayuno más rico. Por lo menos lo que probé yo, que era un jamón y los huevos revueltos, la verdad no estaban buenos, pero bueno. También hay un montón de otras opciones que acá les mostramos. Yo igual diciendo, a mí me encantó el desayuno, yo comí el omelette, te pido disculpas, pero estaba buenísimo. Bueno. El omelette estaba muy bueno, no me pareció malo el desayuno, capaz que no era el mejor desayuno de la vida, pero... Acá se los mostramos. Buenos días amigos, vinimos temprano a desayunar al Trip Habana Libre. Les muestro rápido. Tenemos huevos revueltos, plátano, arroz, pescado frito, bueno, cerdo, huevos, tenemos waffles, tostada francesa, una estación de jugos, papaya bomba, mango, piña, bastante completo.
Tenemos el sector de fiambres. Más tipo bollería, rosquillas, una especie de palmerita. Bastante completo. Ay, más pequeño. Bueno, después de desayunar, ya en nuestro último día en La Habana, porque la verdad fuimos dos noches, o sea, el día que llegamos, anteriormente llegamos como a las 5 de la tarde al hotel, ya el día estaba medio perdido, además ya a 5:30 oscurecía oscureciendo, sí, por la época del año que fuimos. Claro. Y al otro día terminamos de desayunar y nos fuimos directamente a pasear. Elegimos ir caminando hacia el centro, más o menos una media hora hasta lo que sería La Habana famoso, Vieja. sí, La Habana Vieja, que vas por la calle Neptuno, que te tira el famoso, que llegás directo por esa calle, el famoso Capitolio. Y bueno, también les queríamos dejar unas imágenes de lo que fue esta visita y también nombrar que nos llamó mucho la atención los contrastes, ¿no?, que hay en esta ciudad. Por ejemplo, ustedes pueden ver el Capitolio de un lado. Y Es después se dan imponente, vuelta es que imponente el Capitolio, la verdad Claro. que estar ahí es súper lindo. Bellísimo de verlo, pero sí, te das vuelta y como Claro, ves te das vuelta y ves el Hotel Saratoga derrumbado. que nunca lo volvieron a nunca reconstruir, Claro. como que lo que se derrumba, porque las construcciones a ser viejas y no tener como mantenimiento, muchas veces pasa de que se terminan destruyendo, desmoronando y nunca más lo vuelven a reconstruir, digamos. Claro, un dato curioso también es que la gente en La Habana, si ustedes ven a los locales, ellos caminan la mayoría de las veces por el centro de la calle. O sea, Por donde pasan los autos, claro, digamos, por la calle. no usan, muy pocas veces usan la vereda. Y cuando le preguntamos a unos locales nos dijeron que caminaban por ahí siempre por miedo a los derrumbes de los edificios, o sea, de los balcones. Que de hecho pasa muy seguido, que se derrumba un balcón y cae arriba de una persona y bueno, y esa persona termina herida o fallecida, es algo común. Bueno, les queríamos mostrar también un compilado de imágenes paseando en La Habana Vieja, así que los dejamos con eso.
Bueno, siguiendo con el recorrido de La Habana, teníamos ganas de hacer un recorrido de los bares más típicos. Y bueno, arrancamos por la Bodeguita del Medio. Mirá el mojito que nos tomamos. Salud. Esto que vieron es la Bodeguita del Medio. Es muy lindo el ambiente. Cada mojito cuesta 300 pesos cubanos. Pero bueno, vieron lo chiquito que era. Y la verdad, no fue el mejor mojito que estaba probado. Muy alcohólico. Capaz que si lo preparaban con menos alcohol estaba bueno. Muy duro. Estaba lindo el ambiente, con la bandita de música. Hermoso. Pero es para pasar 15 a 20 minutos, tomarse un mojito y seguir recorriendo. Bueno, el siguiente que fuimos fue al Hotel Inglaterra, que es un hotel icónico de La Habana. Pudimos entrar y conocer las instalaciones adentro, ver el comedor, el bar. La verdad es unas estructuras... sí, muy linda la ambientación, claro. Como más antiguo, como bien colonial. Como europeo, ¿no? Europeo, sí. La verdad que estaba súper lindo. Hermoso. Y tuvimos la oportunidad de sentarnos en unas mesitas afuera y tomar un mojito mientras la banda tocaba de fondo. Mirá. Sí. El mojito este que tomamos en el Hotel Inglaterra para nosotros fue el que más nos gustó de todos los mojitos que probamos en La Habana, así que nada, súper recomendable como para... El precio también más o menos, todos los mojitos más o menos valían lo mismo, entre 250 y 350 pesos. Acá les dejamos la carta. Otra cosa que nos sorprendió de este lugar es que nos comentaron que no se podía pagar en pesos cubanos, en efectivo. Pero bueno, finalmente creo que terminamos pagando en pesos cubanos, no hubo problema. Y todo el mundo pagaba con pesos cubanos. De hecho, todas las mesas terminaron pagando en pesos cubanos. Bueno, después de esto nos fuimos para el Floridita, icónico bar donde supuestamente se prepara la mejor margarita. No, el daiquiri. Donde supuestamente se prepara el mejor daiquiri y ahí lo fuimos a probar. Bueno, el bar Floridita también se hizo muy famoso, además de porque es el mejor daiquiri, también porque iba el escritor Hemingway siempre al Floridita y se sentaba en una punta. De hecho, en una de las esquinas del bar está como la escultura, la estatua de él, ¿no? Como para poder sacarte una foto. Sí, donde nos sacamos la fotito. Sí. Bueno, y al fondo del bar, más allá de que, como vieron, está repleto de gente, la música en vivo es increíble, el ambiente. Al fondo del mismo hay un restaurante que averiguamos para ir a comer ahí, pero había que pedir reserva con mucha anticipación y bueno, y en esta oportunidad no fue posible. Recomendamos que si quieren almorzar también poder hacerlo ahí. Los precios no nos parecieron caros. No nos parecieron. Y la comida se veía que estaba buena, así que tal vez reservar porque capaz que es una linda experiencia. Claro. Bueno, al siguiente bar que fuimos fue al famoso Sloppy Joe's, que se hizo más conocido en la época de la ley seca en Estados Unidos, donde parece que se escapaban todos para allá a escabiar, a tomar alcohol. Era un bar de época.
Como diferente, ¿no? El ambiente. Sí, el concepto era distinto. El concepto distinto, como No era, más madera, más oscuro, como más... Sí. Estaba bueno, No era un concepto cubano con salsa, merengue, No. sino que era más americano. La música de fondo era música contemporánea en inglés. Ya acá no encontrabas las banditas en vivo como sí encontrábamos en los otros bares. Así que está bueno como para ver también algo diferente. Sí. Y ahí nos comimos unos ensartes de pollo, ¿se llamaban? Ensartados de pollo. Ensartados de pollo. Eran como unos pinchos. Unos pinchos de pollo. Estaba rico. Tomamos una cerveza y un mojito que no desilusionó, aceptable. Estaban bien. Y por último, el último mojito que nos tomamos, que fue más a la noche, fue en el... Volvimos al Hotel Nacional. Sí, fue el del Hotel Nacional. Bueno, por último también, a la noche conseguimos un lugar para comer cerca del hotel que se llamaba Cuatro Lunas. Estos son más, no son restaurantes, sino que se conocen como paladares, que son restaurantes que pone la gente en sus casas, son como particulares. Imagínense, ahí pudimos probar varios platos. Ahí yo probé la langosta. Comimos langostinos, ¿eran? Sí. No, langosta, camarones. Sí, langostinos, camarones, sí. no, los chiquitos. Los chiquitos eran. Ropa vieja. Ropa vieja. Estaba súper rico todo delicioso. Sí, también pedimos una entrada de unos pimientos del piquillo rellenos con langostinos. Y una queso, salsa blanca, una salsa blanca como gratinados. Con cerveza, agua, gaseosa. Imagínense toda esa cena. Gastamos más o menos $30. Así que nada, la verdad La Habana nos pareció, no sé si económico, pero bastante accesible. Y más que nada para nosotros que somos argentinos. Sí, y además había como para todos los gustos. Había mucho más barato si querías comer, podías conseguir lugares más económicos. Así Claro, que exactamente. Como que se adapta a lo que uno pueda. Y bueno, y después se nos hizo tarde porque este día en particular teníamos que volver medio corriendo al hotel para ver uno de los partidos de Argentina. Así que volvimos rápido y acá pudimos ver un poco más de lo que es el malecón, ¿sí? Que es un paseo costero que la verdad es muy lindo, muy pintoresco. A ver, al lado tienen edificios también que se están derrumbando por el efecto de la sola, de la sal del mar. De la sal, del viento marino, de la sal. Así que bueno, también es como un contraste este malecón. Bueno, así que al otro día nos vinieron a buscar la gente del transporte que nos había organizado la agencia y nos salimos derecho para Cayo Santa María. Pero bueno, eso se lo dejamos para el video que viene. Esperamos que les guste y que vuelvan a ver el próximo video. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Al fin, la concha de la lora.